En este video continuaremos trabajando con App Designer y para este caso vamos a trabajar con dos elementos diferentes a los de los videos anteriores, como lo son el checkbox, el dropdown y adicionalmente el área de texto, con los cuales vamos a realizar una interfaz gráfica para realizar los cálculos de las variables de la ley de Ohm según sea la necesidad del usuario. Adicionalmente, vamos a ver cómo programar los elementos para alterar la visibilidad de estos de acuerdo a una acción determinada. Por ejemplo, si seleccionamos hallar voltaje, aparecen los campos correspondientes según la ley de Ohm para realizar el cálculo. Con el dropdown vamos a poder seleccionar la unidad deseada para la respuesta que se va a visualizar en el área de texto. Entonces, por ejemplo, ponemos un valor de corriente de 3, un valor de resistencia de 2 y le damos acá en voltaje y nos da la respuesta acá en el área de texto. En el dropdown modificamos la respuesta, la unidad de la respuesta, entonces supongamos que queremos ver la respuesta en kilovoltios y volvemos y calculamos y acá nos muestra la respuesta en kilovoltios. Entonces, si te interesa ver cómo se hace, quédate a ver este video. Antes de iniciar tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm, la cual la vamos a usar en la programación para definir el cálculo de las respectivas variables. Teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con el diseño de la interfaz que vamos a personalizar según sea nuestro gusto. Entonces vamos a iniciar sacando un panel. Le vamos a poner el título como lo teníamos en la imagen. Listo, ingresa los valores de la operación. Vamos a ponerle un tamaño, puede ser de 20. Lo centramos. Y listo. Vamos a sacar un campo de entrada numérico, el cual lo hemos venido manejando ya en varios videos. Por ejemplo, en el primer video. Si no han visto los demás videos, los pueden ver acá en la lista de reproducción para que vean, por ejemplo, cómo usar las unidades de gráficos, los sliders. Entonces no se pierdan los demás videos para que tengan una idea más clara de cómo realizar otro tipo de proyectos que estoy seguro que les van a servir mucho. Entonces acá vamos a nombrarlo, vamos a definir este como voltaje, corriente y resistencia. Cambiémosles también un poquito el tamaño. Esto se ha centrado. Listo, acá tenemos la primera parte que será donde vamos a ingresar los valores. Vamos a sacar otro panel. Un poquito el tamaño, lo adecuamos. Y vamos a nombrarlo. Vamos a decir que seleccione la operación a realizar. En este campo será donde vamos a escoger si vamos a hallar el voltaje, la corriente y la resistencia, y vamos a poner el drop down para escoger las respectivas unidades de la respuesta. También un tamaño más grande para que resalte. Centrémoslo. Listo. El paso siguiente será traer nuestros checkbox.
Vamos a ubicar el primero, el segundo y el tercero. Y los vamos a nombrar. Vamos a poner este como hallar voltaje. Este le vamos a poner hallar resistencia. Y hallar corriente. En este caso voy a ponerlos al revés, voy a ponerlos así. A estos también cambiémosles un poquito el tamaño. Listo, ya queda perfecto. Ahora traemos el drop down. El tamaño, pongámosle que sea por ahí 14. Y acá en las opciones vamos a seleccionar acá donde está la flecha. Doble clic y acá nos aparecen las opciones. Acá podemos agregar o podemos quitar según sea nuestra necesidad. Entonces nuestra opción 1 va a ser estándar, el cual va a ser la respuesta sin ninguna unidad. Entonces si nos da por ejemplo 6, que sea 6 voltios o 6 amperios o 6 ohms, agreguemos otra unidad que va a ser kilo. Entonces si nuestra respuesta es 6 y seleccionamos kilo, nos va a dar 6000, o sea 6 kilovoltios. Y por último otra opción que sea mili, para que podamos ver el uso del drop down seleccionando las unidades que queremos ver la respuesta. Entonces está un poquito muy abajo, entonces vamos a subirlo. Y vamos a sacar el botón. Y algo que vamos a ver en este video es cómo vamos a hacer las visualizaciones. En este caso voy a usar 3 botones. Esto lo podría hacer con un solo botón, pero quiero mostrarles cómo hacer el uso de las visualizaciones. Entonces para ello voy a usar 3 botones, aunque si ustedes lo quieren hacer con un solo botón es válido también. Entonces vamos a definir el tamaño. Vamos a decir que sea más o menos 16, yo creo que está bien también, que resalte de una buena manera. Y por el momento los vamos a dejar así. Más adelante vamos a ver cómo poder hacer el efecto para que parezca que solo hay un solo botón. Damos un poquito de espacio ya que nos quedamos sin espacio acá en la parte de abajo. Ya que nos falta meter acá el área de texto. Y acá vamos a escribir resultado. Y le vamos a decir que sea de un tamaño 16. Para el caso del título vamos a sacar otro panel y lo vamos a contraer lo máximo posible. Vamos a llevar a las esquinas y acá vamos a poner el título. Le vamos a definir un tamaño. Lo vamos a centrar y le vamos a poner un color de fondo.
este caso creo que era de color azul. Para que la letra resalte, le vamos a colocar de color blanco. Y de esta manera podemos hacer un área de título fácilmente. Por último vamos a agregar un texto, el cual lo vamos a poner acá al lado del resultado, el cual nos va a indicar la respectiva unidad de nuestro cálculo, ya sean voltios o amperios o ohmios. Y a ellos también le vamos a hacer algo de visibilidad para que, dependiendo el resultado, la opción seleccionada, este campo de texto o estas letras se muestren según sea este resultado, de acuerdo a lo que hemos escogido previamente acá arriba. Por ahora vamos a dejarlo así, más adelante lo dejamos todo junto. Ya creo que no falta nada por acá. Bueno, acá vamos a ponerle unidades. Una vez hecho esto, ya podemos iniciar a programar, y para ello lo primero que tenemos que hacer es configurar la visibilidad de los campos numéricos, de estas letras y de los botones, de acuerdo a la selección de cada checkbox. Entonces lo primero que vamos a hacer es clic derecho, callback, y agregar un botón de llamada. Entonces, como vemos acá, ya se nos abre el campo para empezar a editar. Y como en los videos anteriores, vamos a hacerlo paso por paso para que no quede ninguna duda. Entonces el primer paso va a ser configurar visibilidad de campos numéricos, letras y botones. Entonces vamos a utilizar esta variable que ya tenemos acá, value, y vamos a iniciar haciendo el uso de un switch, en el cual vamos a manejar dos casos diferentes. Entonces, para el caso 0, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a programar la visibilidad de los campos numéricos en este caso 0. Esta visibilidad la vamos a programar también en el caso 1, pero va a tener dos variaciones, las cuales vamos a configurar en este caso. Entonces vamos a iniciar digitando up, voltaje fiel, que así fue como lo llamamos acá para no tener que escribir tanto, punto, visible, con V mayúscula, igual, y entre comillas simple, off. Entonces esto lo que nos quiere decir que el campo numérico de voltaje va a estar en off en el caso 0. Y esto lo vamos a hacer para los demás. Entonces en este caso es corriente, y para este va a ser resistencia. Listo, perfecto. Otra visibilidad que vamos a configurar va a ser la de las letras. Entonces, de la misma manera, a punto, como quedó nombrado el objeto, en este caso quedó como B label, A label, y ahorita hasta la vamos a arreglar un poquito. Entonces B label punto visible igual, y entre comillas simple nuevamente, off. De la misma manera, para este le vamos a poner R y acá R. No pudimos ponerle el símbolo, entonces le ponemos R.
Otra visibilidad que vamos a configurar va a ser la visibilidad de los botones. Entonces, de la misma manera, punto voltaje button punto visible igual, entre comillas simple, off. Copiamos y pegamos. Simplemente cambiamos el nombre de la variable, corriente y resistencia. Listo. Ya tenemos el caso 0. Y para el caso 1, vamos a hacer todo lo contrario. Entonces, este botón es el del checkbox de voltaje. Entonces, en cuanto a los campos numéricos, vamos a hacer el cálculo del voltaje, y el campo numérico que necesitamos visible o habilitado va a ser el de corriente y el de resistencia. Entonces, lo que tenemos que cambiar es off por on. En cuanto a las letras, ¿qué letras queremos ver cuando vayamos a hallar voltaje? Pues la letra V. Y en cuanto a los botones, ¿qué botón tenemos que tener habilitado? Entonces, en este caso será el de voltaje. Listo. De esta manera terminamos de configurar el checkbox de voltaje, y vamos a realizar lo mismo en el checkbox de corriente y en el checkbox de resistencia. Así que podemos coger y copiar, venimos a la vista de diseño, nos paramos acá y agregamos un botón de llamada para el checkbox de corriente, y lo que tenemos que hacer es coger y copiar y pegar, y simplemente vamos a hacer el cambio de los atributos. El caso 0 va a quedar igual para todos los casos, y vamos a modificar el caso 1. En el caso 1, en el checkbox de corriente, ¿qué botón necesitamos tener habilitado? En este caso vamos a tener que habilitar el de voltaje y el de resistencia, ya que de acuerdo a la ley de Ohm, estas son las dos variables que necesitamos para hacer este cálculo. Entonces, tenemos que deshabilitar el de corriente. En el caso de las letras, solo necesitamos activo la A, y en el caso de los botones necesitamos activo el botón de corriente. Perfecto. De la misma manera, para el checkbox de resistencia, lo vamos a hacer rápido. Listo, y de esta manera ya tenemos configurado esto. Entonces venimos y le damos run. Y aquí se nos abre nuestro diseño. Entonces vamos a probar que lo que hicimos responda según lo que programamos. Entonces, al seleccionar hallar voltaje, se tiene que quedar habilitado las variables correspondientes para el cálculo del voltaje. Tiene que quedar habilitada la V y el voltaje y el botón de voltaje. Entonces probemos. Perfecto, queda habilitado corriente y resistencia, quedó el botón de voltaje y la letra V para el resultado. Probemos ahora con corriente. Perfecto. Y lo mismo con resistencia. Por ahora vamos por buen camino. Para el segundo paso, que será ya la última parte, lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer primero el cálculo del voltaje. Entonces lo mismo, agregamos un botón de llamada. Y para este caso el segundo paso va a ser realizar
los cálculos para voltaje, corriente y resistencia. Entonces vamos a definir una variable que se va a llamar operación. Le vamos a decir que va a ser igual a 0. Y vamos a empezar con el cálculo del voltaje. Entonces nuevamente vamos a hacer uso de un switch. Y lo vamos a nombrar según el checkbox de voltaje. Es decir, que este switch va a ser evaluado según el estado del checkbox de voltaje. Vamos a decir que el caso 0 va a ser igual a operación igual a 0. Y el caso 1 va a ser donde vamos a digitar nuestra fórmula de ley de Ohm. Así que nuestra fórmula para ley de Ohm va a ser A punto corriente field, que fue el campo que definimos para ingresar el valor de corriente, punto value con la V en mayúscula por la resistencia. Así que podemos copiar y pegar y cambiar el nombre por resistencia. Y punto y coma. No se les olvide el punto y coma. Y cerramos el switch. Esto mismo lo vamos a hacer en los 3 botones. Así que podemos copiar venimos a la vista de diseño, corriente, agregar botón de llamada y copiamos y pegamos. Con la diferencia que tenemos es que modificar simplemente la fórmula. Entonces la fórmula para corriente va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces únicamente modificamos el nombre del objeto. Listo. Y de la misma manera vamos a hacer el mismo proceso para el botón de resistencia. Y para hallar la resistencia tenemos que tener en cuenta que la fórmula es voltaje sobre corriente. Entonces acá escribimos voltaje y acá corriente. Pero es dividido. Esto nos faltó en el botón anterior. Así que acá lo cambiamos, dividido. Si no, nos va a hacer el cálculo. Y ya tendríamos un cálculo. Entonces vamos a probar que se nos esté realizando el cálculo. Entonces acá nos está botando un error y vamos a buscarlo. Y el error es que no cerramos el switch, perdón. Tenemos que cerrar todos los switches, si no nos va a hacer el cálculo y el código entra en error. Entonces vamos a probar. Digamos que queremos hallar un voltaje. Hagamos un cálculo sencillo. 4 por 2 nos debería dar 8. Aquí, al darle clic en voltaje, nos debe mostrar el resultado acá. Entonces nos falta realizar eso. Pero por ahora no nos marca error, entonces vamos por buen camino. Entonces, para mostrar el valor, venimos acá donde está el botón de llamada de voltaje. Y el tercer paso será mostrar resultado de acuerdo a la unidad seleccionada. Acá de una vez vamos a programar el drop down para poder visualizar las unidades. Entonces vamos a iniciar con un if
y vamos a digitar el siguiente comando, pilas acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer una comparación de strings y nos va a evaluar a punto unidades drop down, ya que así quedó llamado. Ese es el nombre del objeto. Punto value, coma, y el primer caso o el primer ítem o la primera unidad que tenemos es estándar. Entonces será un if para evaluar las unidades cuando en el dropdown tenemos seleccionada la variable estándar o la opción estándar. Entonces cuando esto se cumple, si esto se cumple, a punto resultado text area, ¿sí? Punto value igual y pilas con este otro comando num 2 y este comando lo que va a hacer es convertir números a una matriz de caracteres, ya que lo que tenemos designado para mostrar el resultado es un área de texto. Vamos a darle end, vamos a probar que no tengamos errores para poder continuar con el resto y ya simplemente después será copiar y pegar. Listo, perfecto, resultado de 12. Entonces vamos a coger y copiar, vamos a pegar y lo único que vamos a tener que cambiar es la opción del drop down, que en este caso va a ser en kilo, y le vamos a decir que el resultado lo multiplique por 1000. Nuevamente copiamos y pegamos. Nuestra otra opción es mili, así lo definimos en el área de diseño, y le vamos a decir que el resultado de la operación lo divida en 1000. Vamos a simular nuevamente. Voltaje 5, resistencia de 5, digámosle que va a ser en estándar 25 si le cambiamos a kilo. Listo, y si le cambiamos a mili, listo, vamos por buen camino. Ahora lo único que falta es copiar y pegar en los dos botones de llamada y listo. Corriente. En este caso ya tenemos el botón de llamada. Voy a cometer un error. Vamos a darle copiar y pegar. Entonces acá estamos en el botón de voltaje. Ahora nos tenemos que ir al botón de corriente. Copiamos, pegamos. Ahora nos vamos para el botón de resistencia. Copiamos y pegamos. Y como vemos no nos está dando el resultado y esto se debe a que acá cometimos un error y voltaje, corriente, y aquí no modificamos el atributo del switch y acá tenemos que cambiarlo por corriente y de la misma manera acá en el de resistencia. Nuevamente simulemos.
seleccionemos hallar corriente, definamos un valor de voltaje y un valor de resistencia. Listo, perfecto, kilo. Ahora en mili. Listo, perfecto. Y aquí nos está mostrando la A. Ahora lo último que tenemos que hacer es realizar un ajuste estético para que al momento de iniciar con la interfaz esto no aparezca, o sea que ningún campo aparezca, solamente cuando seleccionemos alguna opción, y que los botones de voltaje, corriente y resistencia queden como si fuera un solo botón. Lo mismo las variables de las letras. Entonces vamos a hacerlo. Venimos aquí a vista de diseño, seleccionamos el campo de entrada, vista de código, y acá le vamos a quitar el check donde dice visible. Lo mismo con los dos siguientes. Simulamos. Como vemos ya no aparece. Solo cuando seleccionamos alguna opción. Y de esta manera tenemos ya configurados los botones, los campos de entrada y las respectivas letras. Ahora, para que los botones no salgan así en desorden, por ejemplo en voltaje sale acá, el de corriente sale acá, el de resistencia acá, lo mismo las letras, para que salga uno sobre otro, vamos a hacer este pequeño ajuste. Vamos a mover el botón, le vamos a decir que quede acá, y vamos a coger el botón de corriente y lo vamos a poner encima, que quede igual en la misma posición, que parezca que es solo uno. Lo mismo con el de resistencia. Listo, perfecto. Y lo mismo con las letras. Uno sobre otro en la misma posición. Si no quedan en la misma posición, pues al momento de que hagamos el ajuste se va a ver como movido. Nuevamente simulamos. Listo, perfecto. Y nos falta un último detalle, si ustedes lo notan, al momento de iniciar se ve el botón, o sea, se ven los botones y se ven las letras. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo acá en vista de diseño. Pues vamos a seleccionar todos, venimos acá a vista de código y le vamos a quitar el mismo check. De la misma manera con las letras. Vista de código y le quitamos el check. Volvemos y simulamos. Y ya tenemos la interfaz sin que se vea ninguna letra, ningún campo numérico y ningún botón, únicamente hasta que seleccionamos una opción de la que queremos hallar. En este caso hallamos voltaje, aparecen los valores de voltaje para hallar el voltaje. Seleccionamos corriente, igualmente aparece el botón de corriente, las variables para hallar la corriente y la letra correspondiente a la corriente, y lo mismo acá en la resistencia. Entonces vamos a probar, digámosle que el voltaje va a ser de 8 y la resistencia de 2. Entonces nos da un valor de 16, si queremos cambiarle la unidad a kilo, la cambiamos, volvemos y le damos en voltaje, y si la cambiamos a mili, nuevamente le damos en voltaje y aquí nos muestra el cálculo en 1000 voltios. Ahora hagamos un cálculo de corriente. Entonces digamos que el voltaje va a ser de 10 y la resistencia de 5. Dejémoslo en estándar y digámoslo en corriente.
Entonces la corriente serían 2 amperios. Lo mismo si queremos visualizarlo en kilo. Aquí tendríamos 2 kiloamperios o 2000 amperios. Y de la misma manera en mili. Por último, la resistencia. Vamos a que sea un voltaje de 20 y una corriente de 10 amperios. Dejémoslo en estándar. Nuevamente nos va a dar 2. Pues modificémoslo a 5 para que veamos un cambio. Entonces nos va a dar 4 ohms. De la misma manera, si lo cambiamos a kilo, aquí vemos que nos da 4000 ohmios o 4 kilo ohmios. Y lo mismo en mili. Entonces acá este sería el valor en miliohmios. De esta manera terminamos este video. Espero les sirva este diseño y sea de su gran ayuda. No olviden que tienen la opción de comentar y hacer sugerencias, darle like y compartir el video. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ningún video y nos veamos más seguido.